Sin votos en contra y con la ausencia de la oposición, ayer el Senado finalmente convirtió en ley el proyecto que ya tenía media sanción en la Cámara de Diputados de la nueva ley de alquileres en Argentina. Decíamos antes de la pausa que detrás del tapaboca negros, Juan Enrique, que está aquí conmigo, está Gervasio Muñoz, que muchas veces vino a este programa a hablar de este proyecto, empujando para que este proyecto que casi pierde estado parlamentario en algún momento pudiera convertirse en una realidad. Así que no le podemos ver la sonrisa detrás del tapaboca, pero supongo o suponemos que está muy conforme. ¿Cómo estás, Gervasio? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Sí, estoy conforme y sobre todo orgulloso de la pelea que dimos todas las organizaciones de inquilinos y de inquilinas durante 5 años, en un contexto muy pero muy difícil que fue el gobierno macrista, en donde tuvimos que negociar y conceder muchísimas cosas de la ley, en donde claramente el gobierno anterior siempre estaba del lado o de la representación del mercado inmobiliario, así que fue muy difícil. Pero ayer creo que es una señal muy pero muy importante para los inquilinos y las inquilinas. Los derechos se conquistan de forma colectiva, las leyes hay que defenderlas, hay que hacerlas cumplir, depende también de nosotros, así que creo que después de 36 años que no se discutía una ley de alquileres en el Congreso, hay que felicitar la tenacidad de todos los inquilinos del país. Gervasio, repasando los lineamientos generales, contratos de 3 años, aumentos cada 1 año, la posibilidad de contratar un seguro de caución en vez de que haya una propiedad como garantía, registro en la FIP de cada contrato, algunos de los puntos entiendo más salientes. Ahora, estos que se conocen, para vos, ¿qué hay detrás de esta ley que por ahí no figura en la tapa de los diarios que te resulta muy importante? Que se regula fuertemente las expensas y que los inquilinos vamos a dejar de pagar arreglos estructurales del edificio, cosas que no nos corresponden. Me parece que eso va a ser una mejora muy pero muy importante para el bolsillo de los inquilinos y de las inquilinas. No vamos a pagar más los impuestos que gravan a la vivienda, como el ABL, ARBA, etc. Y hay otra cosa también, yo te diría 2 cosas muy pero muy importantes. Hay que aclarar que el plazo mínimo es de 3 años, pero se van a poder firmar contratos por más años, porque como va a haber un índice promedio entre inflación y salario, tanto propietario como inquilino van a tener previsibilidad acerca de cuánto van a tener que pagar. Y esto es muy importante porque entonces nos permitiría firmar contratos por 3, por 5 o por 10 años de alquiler. Esto cambiaría radicalmente la forma de alquilar en Argentina. Y lo otro, que quizás 2 cositas más que faltan de la ley. 1, 3 meses antes de finalizar el contrato, se va a tener que poner de acuerdo las partes o no en el próximo contrato. Porque hoy, una semana antes, 2 días antes, los propietarios, las inmobiliarias, nos plantean y nos informan cuáles son las condiciones del próximo contrato. No nos queda otra que aceptarlo. Y ahora, 3 meses antes, esto va a tener que estar pactado. Y lo último, se van a crear organismos de control y defensa de los derechos de los inquilinos en todas las provincias del país, bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos. Esto también es muy importante, porque si hay algo que conocemos los inquilinos y las inquilinas del país, es que si se incumple la ley, si hay abuso por parte de las inmobiliarias o de los propietarios, no tenemos dónde ir. Y esto es fundamental, salvo algunas áreas de inquilinos dentro de defensorías del pueblo, como en la ciudad, en provincia de Buenos Aires, salvo en muy pocos casos, el inquilino no tiene dónde dirigirse. Sabés, Gervasio, que a eso iba, ¿no? A tu última aclaración. Que era lo que vos decías, Guillermo hablaba muy bien. ¿Cómo vas a hacer para que se cumpla la ley, para que se bancaricen los contratos, para que tenga legitimidad esta ley? Bueno, ahí lo aclaraste. La otra pregunta que te quería hacer, que también es una duda, que siendo un proyecto en aquel momento del oficialismo de Cambiemos, ¿qué te parece a vos que la injerencia de los bancos con las garantías bancarias, las cauciones, que se meta el sistema financiero en los contratos? ¿Eso también lo apoyás, lo respaldás o medio que es polémico para ustedes? Mira, es fundamental la pregunta para informar, pero también para que las cosas queden claras.
Hay dos artículos del proyecto de ley que ingresó el macrismo. Uno es el ingreso de los bancos a la intermediación del alquiler, en donde nosotros estamos completamente en desacuerdo, pero fue condición para que se vote. Si no ingresaban los bancos a la ley, no se votaba. Nosotros estamos completamente en contra y ojalá que ese artículo lo podamos modificar. Yo confío en que el gobierno va a modificar algunas cosas de este proyecto, de esta ley que ingresó el macrismo. Y lo otro, Juan, y esto para que ya quede claro la posición del macrismo durante la negociación y la discusión de la ley, el macrismo puso un artículo que facilita el desalojo. Sí, sí. Te diría que es un desastre. Pero va de la mano. Eso también va a tener que ser modificado. Pero va de la mano con el tema ¿Cómo? de la participación de los bancos. O sea que el desalojo sería participando el banco. O sea que el banco siendo garante, decir, no me pagás, yo está bien, te ejecuto la garantía, pero te rajo. O sea que eso iría de la mano en la idea del macrismo. Exacto. Exactamente, pero también hay que decir algo porque si no vamos a preocupar a los inquilinos y las inquilinas que nos están viendo. No es esto la condición para que mañana todos los bancos sean intermediarios. No, la realidad es que no es esa. Esta ley va a llevar tiempo que se cumpla en todo el país, va a llevar tiempo porque el mercado inmobiliario se va a encargar de tratar de no cumplirla. Ahí va, mirá, sí. Ahí va mi pregunta que va en dirección de lo que estás diciendo. Se promulga la ley y dicen, señores, a partir del lunes, esta es la ley que rige en Argentina. Voy a una inmobiliaria y me dicen, mirá, acá, en esta inmobiliaria no hay ley. ¿Qué hago yo? Porque es lo que pasa hoy, porque no es que no está reglamentada la actividad. La actividad está reglamentada, lo que pasa es que no se cumple nada de lo que existía anterior a esta ley. Bueno, ahí yo creo que es muy importante el rol del Estado. Me parece que esta vez sí el Estado va a tener que tener un rol central. Me parece que los gobiernos provinciales van a tener que tener un rol central. Las organizaciones venimos cumpliendo ese rol hace mucho tiempo. Nosotros estamos pidiendo ahora ser parte de la reglamentación de la ley, ser parte de la reglamentación justamente para esto. Queremos discutir con el gobierno cómo van a implementar todos los mecanismos necesarios para que esta ley se cumpla desde el día que se publica en el boletín oficial. Otra cosa muy importante, la ley va a regir solo para los contratos que se firmen después de que la ley se publica en el boletín oficial, ¿sí? Todo contrato que se firme antes de que se publique en el boletín oficial siguen con las condiciones que se firmaron en ese contrato, ¿sí? Esto es muy importante. Otra pregunta que nos hacen los inquilinos muchísimo es ¿cuándo empieza esta ley? Eso solo lo sabe el gobierno de acuerdo a cuán rápida hagan la reglamentación. Sí, Gervasio, pero también, bueno, está en vigencia el decreto 320 que hasta el 30 de septiembre están congelados los aumentos, están congelados los desalojos y en teoría vos, si sos inquilino, podés decir yo no te firmo el contrato hasta el 1 de octubre, ¿eso está vigente? Fundamental, está vigente el decreto 320 que suspende los desalojos, nadie te puede desalojar si no pagás el alquiler. Nadie te puede desalojar si no pagás el alquiler. Están congelados los precios para los contratos que finalizan. Esto que vos decías, si tenés un contrato que finalizó en estos días o que va a finalizar, tenés derecho por decreto a extenderlo por el mismo precio hasta octubre. Y en octubre, recién el 1 de octubre, firmás un nuevo contrato y ya con la nueva ley. ¿Qué están haciendo las inmobiliarias? Obviamente, están presionando para firmar los contratos ahora, antes de que se publique la ley en el boletín oficial. Ese es el rol lamentable que tiene el mercado inmobiliario en este momento. El rol del mercado inmobiliario es permanentemente perjudicar a los inquilinos.
Por eso existe esta ley también. Esta ley es producto de años y años de humillación hacia los inquilinos y las inquilinas del país y que lo hemos transformado en pelea, ustedes lo saben muy bien, y que hoy es ley, algo que venimos peleando muchísimo frente a un lobby feroz del mercado inmobiliario, lobby que ejercieron en todos lados, en todos lados. La realidad es que es una victoria muy pero muy importante. Gervasio, gracias por habernos atendido. A la gente le juramos que detrás de ese Un barbijo abrazo negro grande. estaba el rostro de Gervasio, pero bueno, pronto vamos a poder volver a ver la sonrisa que seguramente Saludos, tiene. Gervasio. Abrazo grande. Esta es la realidad ahora en Argentina, más allá de, como bien describió el propio Gervasio Muñoz, hubo un lobby extraordinario, hubo desinformación, también hubo algunas desinteligencias, afortunadamente existe. Probablemente no sea la más perfecta de las leyes, lo dijo recién Gervasio, le encantaría que se modifiquen algunos puntos, pero es un punto de partida, claramente, un punto de partida y una línea divisoria, al menos para que esos 7.000 millones de pesos que se facturan mensualmente en alquileres solamente en la ciudad autónoma de